10 de la mañana, 24 minutos, como lo habíamos anticipado. Agradecemos al presidente de la Cámara Baja en la legislatura provincial, Andrés Peti Lombardi, que nos ha atendido. Estamos en el cierre del programa, pero ha hecho declaraciones en los últimos días que están relacionadas a lo que tiene que ver del tema que se va a tratar mañana en el Senado, la votación para que finalmente María Teresa Day, la mujer propuesta por el gobernador Suárez, pueda o no asumir, habrá que esperar la votación a la Suprema Corte, portezuelo del viento y también esto de la grieta, de la ampliación, de la extensión de la cuarentena por parte del gobierno nacional. ¿Cómo le va, diputado Lombardi? ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días a ustedes y muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, Bien, arrancamos por lo que pasó el viernes en la reunión del COIRCO. Algunos titularon fue derrota para Mendoza por lo que ocurrió en esa votación que terminó 4-1. ¿Nos puede explicar finalmente por qué sucede esto cuando en realidad la nación le debe esta obra a la provincia? mire, lo primero es que la Nación tiene firmado un convenio por el cual reconoce una deuda producto con la provincia de Mendoza, producto de los daños que generó la promoción industrial en la provincia de Mendoza. Un juicio que inició Mendoza y que llamativamente luego La Pampa se sumó y cobró su deuda. Y cobró alrededor de $300 millones y ya se los gastó. Mendoza todavía está tratando de cobrar esos $1.000 millones que se han puesto en valor referido a la obra de Portezuelo del Viento, y que La Pampa se ha encargado de entorpecerla. Pero la posición de La Pampa ya la conocemos desde hace mucho. El tema es que este gobierno nacional, es que Alberto Fernández le dio margen para seguir entorpeciendo el desarrollo de la provincia, que además es una obra que va a beneficiar a todos los argentinos, no solo a los mendocinos, sino que va a generar energía para que se distribuya en el sistema interconectado del país. Entonces, es inentendible por qué estos caprichos políticos hacen dilatar una obra tan importante, ¿no? Y más en una situación en la cual hay que avanzar financiando obra pública para poder reactivar la economía. ¿Qué opinión tiene acerca de la postura de los legisladores de Mendoza del Frente de Todos? Hablo principalmente de Anabel Fernández Agasti, que es la figura que hoy representa al justicialismo, que está cercana a la vicepresidente, que brinda su apoyo, pero que parece no tiene demasiada incidencia su opinión donde tiene que llegar. El Frente de Todo ha sido, como viene siendo, ambivalente, ¿no? Mientras algunos dicen apoyar, otros como Carmona o como el intendente Aveiro cuestionan, no son personas, no son dirigentes menores. Carmona es el presidente del Partido Justicialista en Mendoza. Y con respecto al rol de los legisladores nacionales, la verdad que esperamos que tengan un rol más activo, porque si son tan importantes para convencer al presidente de que hay que expropiar Vicentín, entiendo que deberían ser su opinión mucho más escuchada por temas relativos a Mendoza, y en donde Mendoza ya ha cumplido con todos los requisitos técnicos necesarios para llevar adelante esta obra, todas las declaraciones de impacto ambiental. Se aprobó en el marco del COIRCO cuál es la reglamentación y cuál es el protocolo necesario para el llenado, para la distribución del agua. Está todo acordado, está todo firmado por los gobernadores de las 5 provincias, y bueno, la verdad que no tiene mayores explicaciones, nada más que un antojo político del gobierno nacional. ¿Usted cree que se va a hacer la obra? Yo espero que se haga. Entramos en la competencia de las opiniones. Yo creo que se debería hacer, que se debería avanzar, pero no solo por los mendocinos y porque el gobierno de Mendoza recepcione de fondos que le dé la nación, sino por el bien de todos los argentinos. Hay que desarrollar, hay que generar energía para poder tener industrias, para poder llegar a más hogares, y creo que en eso va a ser muy productivo Portezuelo del Viento. ¿Por qué le ha llegado menos plata que a otras provincias a Mendoza por parte de la nación, diputado? Mire, hay una situación que se vive en la Argentina que tenemos que terminar de una vez por todas con esto. Aquellas provincias que hacen bien las cosas, que equilibran sus cuentas fiscales,
aquellas provincias que invierten en su sistema de salud son las que terminan luego castigadas a la hora de repartir los fondos. Entonces, aquellas provincias que han hecho mal, que tienen sobredimensionada su planta de empleados públicos, que no han generado un sector privado que desarrolle la provincia y que genere riqueza, son las que terminan premiadas. Aquellas que no tenían un sistema sanitario, que tenían los hospitales con poco equipamiento, casi nulo, que no tenían profesionales, son los que reciben más plata. Este es el mundo del revés. Esto es el cambalache de Argentina, en donde el que llora porque está mal recibe más fondos que los que hacen bien las cosas. Creo que tenemos que pasar a premiar a aquellos que hacen bien las cosas y esos son los que deberían recibir. Yo creo que en eso hay un error de este gobierno, el que no plantea en esos términos. Entonces terminamos premiando a los que hacen mal las cosas y aquellas provincias que hacen lo que tienen que hacer terminan castigadas. Esto le hace muy mal a Argentina y quita los incentivos para que una provincia sea ordenada, que invierta en salud, que invierta en educación, que invierta en seguridad. Termina diciendo uno, ¿para qué hacer tanto esfuerzo si luego termino siendo castigado? Entonces, esta es la situación que hay que cambiar y además no descarto que haya también alguna intencionalidad política de priorizar a los amigos y dejar para después a los que no son tan amigos. Diputado, la oposición en Mendoza reclama de que la provincia que dejó Cornejo, usted trabajó al lado del ex gobernador, no está ordenada como mencionó en su despedida el hoy diputado, que generó una gran deuda y que hoy el gobierno por eso no puede ni siquiera pagar el medio aguinaldo a los empleados. Me parece que es una caradurez tremenda decir eso cuando la provincia en el 2015 tenía deuda con más de 6 meses con los proveedores, cuando no pagaba los sueldos de noviembre y diciembre, cuando la provincia no tenía obra pública, cuando la provincia estaba en una situación de crisis. Hubo que tomar una deuda, pero hubo que tomar una deuda para pagar todos los déficits acumulados de los gobiernos de Celso Jaque y de Paco Pérez. No, el gobierno de Alfredo Cornejo empezó a equilibrar las cuentas y de hecho a partir del segundo año de gobierno ya empezamos a tener un presupuesto equilibrado. La deuda no es el problema, o no deberíamos ver nosotros quién la toma, sino que deberíamos ver dónde se origina la deuda. Miren, se lo pongo en términos familiares. Si el padre de familia va y toma un crédito porque sus hijos se han gastado toda la plata en actividades recreativas, el problema no es el padre, que es el tomador de crédito, sino que son los hijos que tienen desajustados sus gastos. Esta es la situación de Mendoza, en donde durante los gobiernos del peronismo teníamos presupuestos desequilibrados con déficit permanente y tuvo que venir Cornejo para poder ordenarlo. Obviamente esa deuda la tenemos que pagar todos los mendocinos, pero el problema no está en quién tomó la deuda, sino en quién la originó. Vamos camino a la cuasimoneda, como mencionó el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Salazar, días atrás. Miren, si no hay respuesta del gobierno nacional, que es quien tiene hoy la potestad para emitir moneda, Mendoza deberá pensar si es conveniente avanzar con una cuasimoneda que le permita reactivar su economía. Mendoza tiene liberada la mayoría de sus actividades comerciales, su economía se ha ido liberando de a poco, los contagios están relativamente controlados, entonces podemos tener mucha más responsabilidad y podemos tener más libertades. Tenemos que cuidarnos mucho, principalmente en nuestras vidas privadas, manteniendo las conductas de cuidado, de limpieza, de distanciamiento, pero nosotros necesitamos que la economía se reactive para que todos podamos tener un mejor pasar. Si no, la Argentina va a entrar en una crisis económica muy superior a la crisis del 2001, producto de no tener una estrategia sanitaria y no tener una estrategia económica, porque nosotros, el gobierno nacional, con esta cuarentena tan dilatada que ya lleva 100 días, lo único que ha hecho es esconder que no tiene un plan económico y que ni siquiera tenían un presupuesto para presentarle a la Argentina para el 2020. No lo tenían en diciembre, no lo tuvieron en enero, no lo tuvieron en febrero, y a partir de marzo fue la excusa de la cuarentena para no poder
con lo cual no explicitan cuál es su plan económico y cuál es su presupuesto para la Argentina. Más temprano charlaba con el diputado nacional Omar de Marchi y dijo: el poder real del gobierno en la Argentina hoy lo tiene una sola persona, y es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Coincide? ¿Cree que es así? No me cabe ninguna duda de que eso es así. El presidente está encerrado y enamorado de la cuarentena, y la que toma las decisiones que han hecho crujir al gobierno nacional las ha tomado en círculos cercanos a Cristina Fernández de Kirchner. Fue así con la liberación de los presos ocultados dentro de la pandemia, porque corrían riesgo. Fue así con el caso Vicentín. Es así con cada uno de los temas cruciales que ha vivido la Argentina en estos meses. La que toma las decisiones estratégicas parece ser que es la vicepresidenta y no el presidente que han elegido los argentinos. Diputado, para el final, y agradeciendo la atención, ¿reúne las condiciones como establece la Constitución la doctora María Teresa Day para ser miembro de la Suprema Corte? No me cabe duda que las reúne. Ella ha enfrentado la semana pasada la audiencia pública y la verdad que ha sido muy categórica a la hora de demostrar sus conocimientos jurídicos. Ella ha sido fuente de consulta de todos los legisladores, no solo los del oficialismo, sino también legisladores de oposición, para la redacción de muchas leyes que han cambiado el sistema judicial en la provincia de Mendoza y que tan buen resultado ha dado. Ella ha sido una parte central para poder operativizar esos cambios, para poder poner en funcionamiento las fiscalías, para poner en funcionamiento los códigos procesales. La verdad que está sobrada de capacidades para asumir un lugar en la Corte. Y espero que mañana el Senado de la provincia, que es quien evalúa ese pliego, le dé la posibilidad de acceder a la Corte y que rápidamente los mendocinos tengamos una ministra de la Corte que va a cambiar en muchas cosas y que va a ser mucho más operativo y mucho más, le va a poner mucho más trabajo y empeño a que se hagan bien y que la administración de justicia sea como la que nos merecemos los mendocinos. Usted dice, en La Nación la que toma decisiones es Cristina. Me obliga a consultarle, en Mendoza, ¿el poder todavía lo tiene Cornejo o Suárez? No, el poder lo tiene el gobernador. Nosotros estamos trabajando en perfecta coordinación con él y todo el equipo que está trabajando. Es el mismo equipo que viene conduciendo a la provincia de Mendoza en los últimos 4 años y que ha dado muy buenos resultados a la provincia. Alfredo Cornejo dejó de ser gobernador en diciembre del año pasado y a partir de ahí el que toma las decisiones es el gobernador Rodolfo Suárez. Y así ha estado claro, todos los temas que hemos estado tratando en la legislatura son las leyes que ha propuesto el Poder Ejecutivo y es quien va marcando la agenda de la provincia de Mendoza, es el gobernador Rodolfo Suárez. Y en eso estamos todos, incluido el ex gobernador, apoyando las gestiones de Rodolfo Suárez. Que hable tanto Cornejo, que cuestione al gobierno de Fernández, ¿puede que sean consecuencias las que atraviesa la provincia por esas declaraciones que hace? Mire, la verdad que el gobierno nacional tiene que entender primero que este es un país federal, que hay que respetar a los gobernadores, que todos los argentinos son iguales ante el gobierno nacional, independientemente de qué provincia viven y cómo han votado esas provincias. Que Alfredo Cornejo exprese y marque los errores que está cometiendo el gobierno nacional no debería significar bajo ningún motivo un castigo para la provincia. Queda por pensar si es que están, en vez de castigar a Alfredo Cornejo, están castigando el gobierno nacional a los mendocinos, y no va a ser que esto sea producto de que los mendocinos preferimos una república más federal, una república mucho más institucional, y que nosotros los mendocinos preferimos un sector privado que se desarrolle y que genere riqueza, y no un Estado público aplastante de la economía y que lo único que hace es postergar el desarrollo de la provincia. Creo que esa es la discusión de fondo, qué Estado y qué provincia queremos, y está claro que los mendocinos preferimos una provincia pujante, con un sector público que intervenga, pero que en su justa medida y que permita el desarrollo del sector privado. Diputado Lombardi, ha sido un gusto escucharlo. Gracias por su tiempo. Buen día. Buen día. Muchas gracias a ustedes, a disposición.
Hasta Hasta luego. cualquier momento. Gracias. El presidente de la Cámara Baja en la provincia de Mendoza, el diputado Andrés Lombardi. Con esto